Amigas, amigos de nuestras redes sociales, buen día tengan todas y todos ustedes. Pues el día de hoy continuamos con nuestro proyecto de Desde la Sierra con Marisela y hoy nuestra cápsula se engalana con la presencia de la doctora Almudena Osejo, secretaria de Bienestar de la Ciudad de México. Doctora, muy buenos días. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Marisela, muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora. Gusto en saludarte. Muchas gracias, doctora, por la presencia a estas cápsulas que tienen justamente la intención de informar a la ciudadanía de todo lo que está pasando con el tema del coronavirus. Sabemos que tenemos a nuestra jefa de gobierno que todos los días está llevando a cabo conferencias, información a la ciudadanía, pero también es importante recalcar e incidir en que se están tomando acciones muy importantes en el tema del COVID, de esta contingencia de salud. Y bueno, la parte de la política social en la ciudad es fundamental justamente en estos temas. Y bueno, pues tú eres la experta en este tema de la política social. Y para entrar en materia, doctora, yo quisiera comentar que bueno, dentro de lo que es la política social de la ciudad, se manejan o se da la atención a distintos grupos prioritarios, entre ellos el de las personas mayores. Y yo quisiera que tú nos comentaras, doctora, desde la Secretaría, la Civiso, que tú dignamente encabezas, ¿cuál ha sido la atención a este grupo de atención para las personas mayores durante esta contingencia de salud en la ciudad? Sí, con mucho gusto. Pues particularmente, exacto, este grupo de atención prioritaria, esta población prioritaria de personas mayores, junto con muchos otros grupos de la población, pues durante esta emergencia empiezan a estar todavía no en el reflector o más en el reflector. Como sabes, son grupos que generalmente pasan muy invisibles el resto del tiempo, ¿no? Son los grupos, en muchos casos, que están en el extremo de la situación de vulnerabilidad. Y, sin embargo, ahora con esta emergencia, pues se han hecho visibles en muchos casos, lo cual en un sentido es positivo porque entonces nos permite volver a tener a la ciudadanía en general en el radar, a estos grupos que, dada la enorme desigualdad de la ciudad, pues necesitan una atención específicamente para superar muchos temas de exclusión, y por eso son grupos de atención prioritaria, precisamente porque viven, ¿no? Históricamente son grupos que viven en una situación precaria, que viven en situación de soledad, pero sobre todo, no es solo que vivan solos, porque esto es importante enfatizarlo. Hay aproximadamente entre el 10 y el 12% de las personas mayores de 68 años tenemos identificados. ¿Eso qué quiere decir? Que son personas que viven solas. Pero claro, no es lo mismo vivir solo que estar realmente aislado y vivir en soledad, es decir, no tener una red de apoyo social y familiar. Bueno, pues es justo ese grupo en el que en esta emergencia pusimos especial atención. ¿Por qué? Porque precisamente, ¿no?, es el grupo de situación vulnerable ante la enfermedad COVID, primero. Segundo, hay un tema de aislamiento en casa muy importante. Y entonces son personas que generalmente tienen una condición precaria. Entonces, si le sumas al tema de aislamiento, al tema de que por cuestión de edad pueden estar en mayor riesgo, porque tienen una salud precaria, bueno, sin lugar a dudas, era el grupo al que teníamos que priorizar esa atención. Tenemos un estimado de, a lo mejor, no sabemos exactamente el número porque estamos completando por ahora las llamadas telefónicas para identificar el estatus, pero están entre 6,000 personas, ¿no? Y podrían llegar a ser hasta 7,000, o lo tenemos considerado que puedan llegar hasta 7,000 para estar dándoles esta atención. ¿Cuál es la atención? La atención es el equipo de mujeres profesionales en atención a la persona mayor. Llaman por teléfono a todas aquellas personas que tenemos registradas que reportan o han reportado que viven solas.
¿Por qué? Porque entonces es el primer filtro para conocer cómo están, si todo está en orden, pero sobre todo para hacerles la pregunta clave, que es si tienen red de apoyo o no. En el momento en que nos digan si tienen red de apoyo o no, las que no tienen red de apoyo pasan como al grupo prioritario. Y a ese grupo, una vez que ya están, digamos, en ese grupo, a ese grupo lo que hacemos, bueno, lo que hace el equipo del Instituto para el Envejecimiento Digno es las llama 2 veces por semana, porque no es solamente para conocer su situación en el momento inicial en el que los llamamos o las llamamos, sino lo que se trata es darles acompañamiento durante todo el tiempo que dure la emergencia. Y entonces son 2 llamadas a la semana para ver cómo siguen, cómo están, para simplemente platicar, para escucharlos. Y si necesitan o medicamentos o que se les apoye con algún mandado urgente, pues entonces una parte de ese equipo del instituto se traslada al domicilio de la persona y guardando todas las precauciones que ya conocemos de la sana distancia, el cubrebocas, las caretas, los guantes, gel y demás, o se le entrega el medicamento que necesitaba, o bien se pregunta cuál es la otra, o mandado o pendiente urgente que tenga que realizar. Entonces, bueno, hemos a la fecha avanzado a 5,560 ya personas que tenemos en nuestro directorio de llamadas de atención y seguimiento, a las cuales todo el tiempo estamos conversando con ellas y atendiendo por lo que necesiten. Creo que aquí lo importante es enfatizar que es contribuir a este tema del aislamiento en casa, pues, pero no el aislamiento social. Doctora, pues realmente el tema de las personas mayores creo que es un tema de mucho interés para la Civiso, para la jefa de gobierno y por supuesto para esta comisión en la que yo represento en el Congreso de la Ciudad, que es la Comisión de Bienestar, porque también nosotros estamos en un proyecto de entregar una serie de iniciativas, ¿no?, enfocadas justamente a fortalecer y a garantizar los derechos de las personas mayores en la ciudad. La verdad es que es un tema muy importante y yo creo que lo que tú acabas de decir se tiene que puntualizar. O sea, no, el aislamiento en casa no es un aislamiento social. O sea, no tendríamos que llegar a simplemente no saber nada del mundo exterior. Al contrario, tenemos afortunadamente avances tecnológicos que nos ayudan y que nos permiten tener comunicación con el mundo exterior. Y yo comprendo que esta atención que se les dan a las personas mayores, a estas casi 6,000 personas mayores que ya están siendo atendidas en la Ciudad de México a través de esta red de apoyo, ¿no?, que ustedes están tejiendo en la ciudad, va a ser muy importante. Y estoy segura que no se va a quedar solamente en la pandemia, sino va a tener que continuar, porque justamente es garantizar los derechos que tenemos para las personas mayores. Pero como bien tú lo decías, hay muchos grupos de atención prioritaria en la ciudad. Otro de ellos, y que también es de suma importancia, por las condiciones mismas en las que se encuentran, son de las poblaciones callejeras. Ahí en este sector, ¿cómo se ha atendido desde la Civiso el tema de la pandemia, doctora? Que las personas que viven en situación de calle siempre han estado en el extremo, ahí sí, de la exclusión, de la vulnerabilidad, ¿no? Es una población, sabes, lo hemos platicado, es una población que tiene características muy peculiares, muy particulares, ¿no?, que llevan en muchos casos ya varios años en situación de calle y que requiere de un trabajo permanente de acercamiento y de atención. Entonces, el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias tiene un área que se dedica específicamente a toda la población en situación de calle, a las personas que viven en calle. Ahora, el trabajo que estamos haciendo durante la emergencia no es, yo diría, cualitativamente distinto a lo que siempre se hace en el instituto. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos, ¿no?, desde hace ya año y medio este modelo de atención que pasa por
primero es un acercamiento con las personas, después se les brinda y se les ofrece la atención. En tercer lugar, empezamos a tener un acompañamiento caso por caso. Para hacer un plan sería, ¿no? Digamos, el tocar base para que estas personas logren ya, en su vida independiente, no volver a regresar a vivir en la calle. Ahora, ¿qué pasa durante la emergencia de COVID? Pues nuevamente se hace de manifiesto el que a lo mejor cuando uno habla de aislamiento o quédate en casa, pues a lo mejor uno no tiene en el radar que pues las personas en situación de calle, el mensaje quédate en casa, pues no lo pueden hacer porque no tienen techo, pues, ¿no? Y entonces se vuelve todavía más pertinente que, pues entonces que actuemos para protegerlos, porque ese es uno de los, digamos, de las recomendaciones para evitar el mayor contagio. Y entonces, al trabajo regular que hacen las brigadas en las rutas que de todas maneras existen y que todos los días salen las brigadas del instituto para hablar con personas en situación de calle, se agregan dos cosas muy importantes. Una, todo el tema de la protección a tanto el personal del instituto que está brindando este servicio, como también a las personas. Es decir, se toma la temperatura, se les da el gel, ¿no? Para sanitizar. Cuando uno tiene acceso a lavarse las manos o al agua, pues a lo mejor tampoco tiene tan presente que cuando vives en la calle no necesariamente es un bien al que tienes acceso. Y entonces, bueno, pues, ¿no? Es cómo hacemos para hacerles llegar, ¿no? El gel que puedan pues, sanitizar, ¿no? Lavado de manos, desinfectar las manos, y esa es como la primera parte, todo lo del equipamiento y el reforzamiento de las medidas de prevención y atención. Otra parte muy importante es el mensaje reiterativo de que estamos en una situación de emergencia en la ciudad, que esto no es, digamos, característico solo para las personas en situación de calle, estamos en una emergencia en la ciudad y es importante que ellos se cuiden, ¿no? Que ellas se cuiden. ¿Por qué? Pues porque pueden estar expuestos a este contagio, pues porque precisamente están en la calle. Y bueno, pues invitarlos, como siempre los invitamos, pero esta vez con este reforzamiento de la emergencia, pues a que vengan al albergue, ¿no? A este albergue en donde nosotros les vamos a dar la protección y pues sobre todo el tema de un techo y la posibilidad de ese aislamiento, ¿no? En caso pues de que necesiten algún tipo de atención más específica. Ahí vamos, ¿no? Es un trabajo, como te decía, de mucha insistencia, de mucha paciencia y de un trato muy humano a estas personas que ya es suficiente lo que han padecido en la vida, que los haya llevado a esta situación de calle. Y entonces, bueno, pues de lo que se trata es más bien de esto que le llamamos el principio pro persona, ¿no? Que la persona esté bien y que la persona logre salir de cualquier situación que está afectando su bienestar y pues que el gobierno, en este caso el gobierno de la Ciudad de México, cumpla con su obligación de brindar las condiciones mínimas para que precisamente esta población pueda alcanzar un mayor nivel de bienestar, dado que está en este extremo pues de la exclusión hoy en día, pues en general. Así es, doctora. La verdad es que es una población que tiene particularidades muy específicas y como bien tú lo dices, este trato humano que le da la Civiso a estas personas, yo creo que ha caracterizado justamente a esta secretaría que tú dignamente encabezas, porque no se había visto en otras administraciones. Realmente esa parte humana, esa parte de sensibilidad, esa parte de tratar de convencer y de hacer un trabajo día con día, porque sabemos quienes estamos inmersos en el tema de la política social, que sobre todo es un sector que es difícil de convencer. Tenemos que seguir compartiendo esfuerzos, ¿no? Juntando esfuerzos entre todos y todas
para poder darles una vida distinta. Coincidimos en muchos puntos de vista con relación al tema de la política social. Y yo nuevamente reitero mi agradecimiento a ti, a este espacio, platicar contigo, que la ciudadanía conozca desde la Civiso qué es lo que se está realizando en el tema de la pandemia. Muchas gracias, doctora. Y para ustedes, amigas y amigos de nuestras redes sociales, pues una gran plática. Síganos en nuestras redes sociales y hoy más que nunca, por favor, quédate en casa.